Algo huele mal en Dinamarca. Un nuevo expediente aquí en Bajo la Lupa de Gales. Y nuestra invitada de hoy no es una nueva invitada, pero siempre es un placer tenerla. Con una sabiduría inusual, con muchísimo conocimiento sobre la geopolítica, especialmente de lo que sucede en Latinoamérica, pero también en forma internacional. Tenemos nuevamente con nosotros a la profesora Elsa Cruzone. Elsa, un enorme placer tenerte nuevamente entre nosotros aquí en Bajo la Lupa de Gales. Muchas gracias, y para mí también es un placer estar aquí hoy. No está de más repetir su currículum, es profesora de Historia, especialista en temas de geopolítica, estrategia y defensa nacional. Es secretaria del Centro de Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA, un sitio que tendrían que visitar para ver los artículos que hay impresos allí. Es autora de varios libros: Manuela Sáenz, Amor y Pasión del Libertador Simón Bolívar, Minería Argentina en la Encrucijada, Las Guerras del Agua, América del Sur en la mira de las grandes potencias. Es decir, que son temas urticantes que hoy se impone hablar de esto. Hoy creo que es una obligación tratar el tema Argentina. Argentina como país importantísimo, no solo para Latinoamérica como pilar fundamental junto con Brasil, sino para el mundo también, ¿no? En proyección de lo que puede dar la Argentina, en el potencial que tiene la Argentina para dar al mundo, y que hoy, de alguna manera, se puede decir que se está desguazando como si fuese una vieja estación de ferrocarril. Sí, se está desguazando y se está desintegrando, porque con esto desde que se están aplicando la descentralización a través del país, donde se está hablando de provincias que son inviables, donde se está dejando prácticamente a las provincias solas y que negocian y traten de sobrevivir como puedan, es realmente grave. Es decir, yo siempre tengo en mi memoria lo que fue cuando se da la segunda vuelta de las elecciones aquí en la Argentina, y cuando la Alianza Cambiemos festeja, las palabras de la electa gobernadora por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que creo que por primera y única vez en su vida dijo la verdad, cuando en medio del festejo dijo cambiamos futuro por pasado, y realmente lo que hemos hecho en un regreso, yo diría no solamente a la década de 1990, como por las relaciones carnales que estamos teniendo con Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que retrocedo más en el tiempo. Creo que retrocedo al 16 de septiembre de 1955, cuando fue derrocado el gobierno constitucional del general Perón por la llamada Revolución Libertadora, que nosotros la llamamos la Revolución Fusiladora, porque los primeros actos de gobierno fueron fusilamientos a los civiles y a los militares, es decir, que se opusieron a este golpe de Estado. Creo que hemos retrocedido mucho más que de la década del 90. Hay gente que dice que la Argentina está retrocediendo 80 años por lo menos. Y sí, y cuando uno ve, pero ni siquiera al decirles, yo lo podría comparar con la generación del 80 en el país, que si bien fue una generación que aceptó un rol subordinado, pero cuando uno mira hacia el interior del país, con la educación laica, con el matrimonio civil, la separación de iglesia con el Estado, la importancia que le dieron a la salud y a la educación, que se ve en los edificios que todavía se mantienen, es decir, esa generación del 80, si bien estábamos subordinados a Gran Bretaña, pero también tenía una contradicción, que pensaban en cómo hacer un país grande. Estos ni siquiera ni se asemejan digamos, a esa etapa de la Argentina. Yo había dicho en ciertas oportunidades que este tipo de gente que está gobernando el país, antes incluso de ser gobierno, pretendían un país para 9-10 millones de habitantes, para una selecta élite de terratenientes o de clase alta o oligarquía como a la que ellos pertenecen, y se está cumpliendo en cierta manera. Sí, pero aparte, vos fíjate, ellos han estado en el gobierno del país. Seguro. Si nosotros nos remitimos al 6 de septiembre de 1930, cuando se derroca al presidente Irigoyen,
esa no es una dictadura estrictamente militar, son dictaduras cívico-militares donde están los poderes económicos, donde están los medios de comunicación importantes que ya estaban en esto. Hablaban del diario de Irigoyen. Lo mismo pasa en 1955, es decir, transcurre, lo mismo pasa en la última dictadura, que es cívico-militar, donde siempre hemos visto nosotros que los partidos políticos le han dado intendentes, han ayudado en la gobernación y donde el poder económico ha gobernado, es decir, donde la cara visible eran los militares, pero el poder real, el poder económico, siempre son estos grupos, porque qué casualidad que Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar argentina, era el representante de la Comisión Trilateral, Comisión, aquí, decir, en Argentina. Es decir, el hecho inédito es que por primera vez en el país ellos acceden al poder a través de elecciones democráticas. Precisamente esa es la novedad. La novedad es que esta vez fue por voto democrático, que esta vez no fue un golpe de Estado. Exactamente. Es decir que hoy se puede decir que de alguna manera, aunque con las mentiras de campaña, están legitimados por el voto. No están legitimados por el discurso de campaña, pero sí por el voto. Claro, y además lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: siempre va a haber un núcleo duro, entre un 25 y un 30%, que es lo que ellos siempre van a tener. Eso es siempre lo que han tenido en el país históricamente. Que igualmente es mucho, ¿no? Sí. Igualmente es mucho. Bueno, sí, pero si uno no tiene en cuenta esas características de nuestra sociedad, entonces corre el riesgo de equivocarse en gran medida. Totalmente. Y precisamente hablando de que esta vez han ganado el gobierno a través del voto, de manera cívica, llama la atención también la relación con lo militar. ¿En qué sentido? La compra de armamento por parte del gobierno argentino, la enorme compra de armamento por parte del gobierno argentino, la actualidad de las Fuerzas Armadas en Argentina y las armas encontradas en una sucursal del supermercado Coto, ¿están todos relacionados? Sí, no tanto relacionado con lo que es hacia el interior de nuestro país, sino que el tema de la compra de armas por parte del gobierno argentino tiene estrecha relación con los planes de Estados Unidos para Venezuela. ¡Apa! Cuando uno lee el pedido de Lustó el año pasado, durante el gobierno de Obama, al Senado y al Congreso norteamericano, para que autoricen la venta de armas a Argentina, que a pesar de que son armas recicladas de la década del 60 y del 70, son armas... Son rezagos militares. Sí, pero son armas de carácter ofensivo, no defensivo. Entonces esa es la gran diferencia. Invoca el carácter de gran aliado extra-OTAN de Argentina. Y el Congreso norteamericano responde que, siendo Argentina un gran aliado extra-OTAN, corresponde la venta de armas. Eso quedó en la herencia de cuando se participó contra Irak. Claro, el tema es el siguiente: nosotros somos un gran aliado extra-OTAN desde el mes de noviembre de 1997, que es un título que nos otorgó el entonces presidente Clinton, la Casa Blanca norteamericana con el Congreso norteamericano. Hay aliados extra-OTAN comunes, que son los que figuran en las páginas de la OTAN, y gran aliados extra-OTAN que no figuran en la página de la OTAN, porque este es un título que otorga exclusivamente el gobierno norteamericano. Y solamente hay dos maneras de deshacerse del mismo: o porque el país deja de ser confiable, deja de ser amigable, y entonces se considera que no tiene por qué ser un gran aliado extra-OTAN, se notifica que dejó de serlo, o por pedido expreso del país, al que le agraciaron, entre comillas, con este título, que a través de una comunicación salida desde el Congreso de la Nación, se eleva a la Casa Blanca y se eleva al Congreso norteamericano diciendo que renunciamos a ser gran aliado extra-OTAN. El gran aliado extra-OTAN, si bien te permite acceder a armamento, permite hacer cursos de instrucción y entrenamiento en las bases de la OTAN en Europa, asistir a convenciones, tiene una contrapartida, que es que el país al que le agraciaron, entre comillas, debe aportar, tiene que aportar
integrantes de las Fuerzas Armadas. Tiene que tener siempre una fuerza de despliegue rápido, que en nuestro caso de Argentina son paracaidistas que están en la provincia de Córdoba, que cuando lo soliciten tienen que partir a ponerse a las órdenes de los integrantes de la OTAN y acompañar en las aventuras imperiales y coloniales de Estados Unidos y de la OTAN. Nosotros lo recibimos en recompensa a haber participado en la tormenta del desierto contra Irak en el año 1991, donde nuestros 2 barcos fueron a bloquear los puertos de Irak, en haber participado en el contrabando de armas a Croacia cuando se estaba desintegrando la ex Yugoslavia, y entonces nosotros le vendimos armas a Croacia. Y a Ecuador. Parte de las armas se fueron para Ecuador en la guerra que tenía con Perú, y como si eso fuera poco, para tapar todo esto negociado, nosotros tenemos la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, con voladura de parte, de la ciudad de Río Tercero, con el tendal de muertos y heridos, que todavía... Eso era para tapar todo lo de la venta de armas. Este tema de gran aliado extra-OTAN, ¿qué te implica? Antes de eso, antes de seguir con el tema de aliado extra-OTAN, de gran aliado extra-OTAN, lo de Río Tercero, que involucra, como bien dijiste, un tráfico de armas. Sí. ¿Está relacionado con la AMIA? Yo no sé si está relacionado con la AMIA. Creo que está relacionado con el tema de la venta de las armas a Croacia y de llevar armamento a la ex Yugoslavia que se estaba desintegrando. Lo que sí estoy absolutamente convencida que el tema de la AMIA y el tema de la voladura de la Embajada de Israel han tenido que ver con las actuaciones realizadas en la tormenta del desierto. Eso es una novedad para mí. Es decir, yo creo que el hecho de participar contra Irak derivó en el atentado. Y después es otra punta. Y después yo no descarto que en el tema de la AMIA hayan estado implicados servicios nuestros, vaya a saber dirimiendo, es decir, ¿Qué cuentas pendientes tenían, pero en el caso de la AMIA yo descarto totalmente que se acuse a Irán de esto. No, está bien, el objetivo era otro igual, de todas maneras. Pero igual quiero dejar en claro que yo no comparto por la sencilla razón, ni el Mossad israelí ni la CIA norteamericana son creíbles. Si a mí el Mossad y la CIA me vienen a hablar de tal o cual cosa, o me vienen señalando a tal o cual autor, yo debo desconfiar absolutamente. Hay que correr para el otro lado porque la verdad es que no son fiables y tienen objetivos. Pero el objetivo era otro de la pregunta. Yo hablaba en relación al involucramiento de ciertos personajes que podrían haber participado en el atentado a la AMIA, como Montse de Alcázar, como Rubén Beraja en la triangulación de dinero. Había una triangulación por el tráfico de armas. De armas y todo. Exactamente, porque era Alcázar vendedor de armas, Gate Faraón vendedor de armas, Rubén Beraja como el financista, el que triangulaba el dinero a través de sus offshore en Panamá y en otros lugares del Caribe. El gobierno argentino encabezado por Carlos Menem y obviamente Hugo Anzorregui como jefe de inteligencia, más Cora Chicoan. Sí, es posible que haya habido un ajuste de cuentas entre mafiosos, es decir, uno no puede... Por eso yo relacioné también Río Tercero. No puede descartar absolutamente nada de eso. Yo creo que Río Tercero está relacionado con Croacia. Bien, sí, eso no hay ninguna duda, pero también tiene como coletazo el hecho de que quizás y es posible, todo eso tenga que ver con un vuelto que se ha quedado alguno, con alguna vendetta. Y es posible porque así como la muerte del hijo de Carlito Menem, es decir, nosotros no podemos descartar nada. Lo que sí llama la atención es que todavía no se haya podido esclarecer realmente qué es lo que pasó realmente en la AMIA con el atentado. Seguro. Es decir, todavía eso no se ha esclarecido. Seguro. Dijimos que algo huele a podrido en Dinamarca. En realidad no es en Dinamarca, es en la República Argentina. Estamos hablando con la profesora Elsa Brusone y ahora en el segundo bloque vamos a continuar profundizando los temas que realmente nos interesan. Todos nos interesa, pero hay temas que interesan más que otros y es la realidad argentina.